Hola, muy buenos días a todos los oyentes presentes. En esta ocasión se hablará de tres sistemas políticos: el parlamentarismo, semipresidencialismo y el presidencialismo. Empezaremos con nuestra experta en el parlamentarismo, Frida. Qué gusto poder tenerte hoy con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Hola, bastante emocionada de poder hablar de este tema. ¿Ustedes cómo están? Igualmente emocionados. Introdúcenos en este tema, por favor. Por supuesto, el parlamentarismo es un sistema político que tiene como centro el Parlamento, a cargo del Poder Legislativo. Perdona que te interrumpa, pero ¿nos podrías aclarar qué es el Parlamento? Verás, el Parlamento es el organismo responsable de seleccionar al gobierno que administra el Poder Ejecutivo. Este se basa en la experiencia del Parlamento como la voz del pueblo. Por eso, los legisladores aprueban las leyes, asignan los fondos que se destinan a la aplicación de las políticas públicas y pueden exigir a los gobernantes que rindan cuentas. De casualidad, ¿esta administración tiene un cuándo o dónde que lo anteceda? Obviamente, este surgió a partir de monarquías que de poco a poco fueron cediendo competencias al gobierno del Parlamento. Esto se remonta a la antigua Grecia, en cuyas ciudades-estado todos sus habitantes componían el Parlamento. Vaya, hasta la antigua Grecia. Ahora, ¿cuáles vendrían siendo sus componentes? Es importante mencionar que el Parlamento es un régimen democrático. Los componentes de este sistema, según el Nielsen, son 1. El Parlamento y 2. El primer ministro o jefe de gobierno. Este dirige su acción junto a un grupo de ministros frente a un jefe de Estado con funciones ceremoniales que pueden ser el presidente o rey. El nombre del jefe de gobierno varía según el Estado. ¿Y cuáles son sus características? Actualmente el parlamentarismo suele combinarse con rasgos de otros sistemas, ¿Cómo cuáles? como el presidencialismo. Hoy en día es habitual que el jefe de gobierno sea votado directamente por los ciudadanos a través de elecciones. Este tiene dos características principales y que lo distingue de los demás. La primera es que permite el cese y la sustitución del jefe de gobierno en momentos de crisis, ya sea por su propio partido o coalición, o por los partidos de la oposición parlamentaria. Y la segunda es que fomenta a los partidos políticos como medios de expresión política, cuya fuerza dependerá de su peso en el Parlamento y la cooperación entre ellos. Muchas gracias, Frida, por venir con nosotros e informarnos. Ha sido un placer y una actividad de provecho para el conocimiento. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos una estima. Por desgracia, tenemos que pasar con nuestro siguiente experto, Néstor Daniel Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo les hablaré sobre el semipresidencialismo, los conocimientos con los que tengo la fortuna de compartírselos. Muy bien, cuéntanos por favor, ¿qué nos tienes para este día? Empezando, se le conoce al sistema del semipresidencialismo como el otorgamiento de la jefatura del Estado a más de una persona. En general, estos gobiernos tienen como jefes de Estado a un presidente y un primer ministro junto a un gabinete. Disculpa la intromisión, pero ¿ellos qué papel tienen o cómo? Estos últimos son responsables ante el Poder Legislativo que puede votar para removerlos del cargo. Estoy bastante externa a este tema, pero tengo entendido que tiene algunas ramas, ¿no? En efecto, hay dos tipos de semipresidencialismo, dos formas dependiendo de su estructura. Uno es el premier presidencial y el otro es el presidente parlamentario. ¿Nos podrías adentrar en estos conceptos? Con gusto, el sistema premier presidencial, el primer ministro y el gabinete son exclusivamente responsables ante el poder legislativo o parlamento. El presidente es el elegido por voto popular y él designa el primer ministro y al gabinete, los cuales pueden ser destituidos por el parlamento mediante un voto de censura. ¿Y el presidente parlamentario? Sistema presidente parlamentario, tanto el primer ministro como el gabinete son elegidos por el presidente, pero son doblemente responsables ante el poder parlamento y el propio presidente, lo cual significa una doble opción para poderlos remover del poder. ¿Tú dirías que este sistema es beneficiario para todo el mundo? A lo que me refiero, ¿un sistema totalmente positivo? Bueno, la verdad es complicado en mi opinión, no creo que todo pueda ser completamente bueno, mucho menos en un sistema político. Claro, la política siempre deja mucho que desear. Pero ¿cuáles denominarías como sus desventajas? La principal desventaja de este modelo es la facilidad con que un parlamento dividido alcanza un estado de conflicto y estancamiento. En estos casos, la única solución es el cambio del ejecutivo. ¿Ahora nos puedes platicar sobre sus ventajas? Claro, en comparación con el presidencialismo, las ventajas de este tipo de modelos son varias. En primer lugar, se le hace un enorme contrapeso al ejecutivo, que queda bastante impedido de realizar maniobras que le otorguen poder total.
Me encantaría seguir esta conversación, pero nuestra última experta nos espera. Claro, lo entiendo. Hasta luego. Ahora pasamos con Monet. Bienvenida. Tengo entendido que nos informará sobre el presidencialismo. Coméntanos, ¿qué es esto? Con mucho gusto. El presidencialismo es el régimen político propio de los estados republicanos en el que el presidente es también jefe del gobierno y se caracteriza porque el presidente es elegido por sufragio universal y no por el parlamento. ¿Y dónde se originó este régimen? Este se originó curiosamente en Inglaterra y Escocia, que también fueron los primeros países en adoptar el parlamentarismo. ¿Qué características tendría? Las características más específicas son la doble legitimidad de la soberanía como presidente y parlamento, la existencia de un poder ejecutivo monocefálico elegido mediante el sufragio universal y el funcionamiento institucional basado en la separación de poderes. ¿Qué beneficios tiene? Puede celebrar tratados y negociaciones diplomáticas, propone, promulga y ejecuta las leyes que expida el Congreso de la Unión, convoca al Congreso a sesiones extraordinarias, habilita toda clase de puertos y establece aduanas marítimas y fronterizas, presenta a consideración del Senado la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia y etc. Muchísimas gracias, Monet, por toda esta información bastante interesante. Todo por hoy. Nos vemos en la siguiente transmisión.